Su asiento, mi amado. Pues, gracias, grupo, pueden tomar su asiento. Gracias a todos los que están aquí. Vamos entonces a entrar a la palabra del Señor, pero antes de entrar a la palabra del Señor, vamos a hacer algo especial. Vamos a levantar en esta misma atmósfera los diezmos y las ofrendas. Y de igual manera, para que ya al último nomás quede la palabra del Señor. De igual manera les recuerdo, mis amados, que se aproxima el servicio de las damas. Y de igual manera, bienvenido pastor, bienvenido a ti y a todo tu equipo, a tu familia, Carlos, a todos los que están aquí. Que Dios les bendiga a todos los que estamos aquí. Gracias Sublime, que Dios les bendiga. Mis amados, estamos viviendo en los últimos tiempos. Estaba yo mirando cómo tremendas cosas están pasando en esta tierra. Están abriéndose hoyos en la tierra, están pasando tremendas cosas, mis amados. El tiempo de la apostasía, miles de cristianos se han apartado del Señor, otros están fríos, tibios, vienen, no vienen, llegan tarde, ya Dios no es una prioridad para ellos. Yo le comentaba al pastor, le decía al pastor y declaramos que Dios va a obrar en los corazones de Gracia Sublime, que Dios va a levantar un ejército que lo ame, un ejército que diga: tú eres mi prioridad, tú eres mi número uno, un ejército que cumple el propósito. ¿Cuál es el propósito? Nos enseñaba a formar a Cristo en nosotros, y nosotros, mis amados, ser discípulos y hacer a otros discípulos. Mis amados, no podemos caer como cuando pertenecíamos a la religión popular, que nomás íbamos y nos sentábamos a una banca, llegábamos cuando queríamos. Padre, ayúdanos a ponerte en primer lugar, Señor, que tú seas nuestra prioridad, que tú seas nuestro número uno, Padre. Oh Señor, ayúdanos, Padre Santo. Mis amados, tenemos que saber que cuando usted pone a Dios en primer lugar, Dios igual lo hará con usted. Dice la Biblia que Dios busca comprometidos por toda la tierra, pero que encuentra muy pocos, dice, para glorificar su poder. Dios quiere que nos comprometemos con Él, mis amados. Dios no quiere ser nuestra religión, quiere ser nuestro Padre, quiere ser nuestro todo, quiere ser nuestro número uno, quiere ser nuestra prioridad, mis amados. Y yo le pido hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, dele al Señor el señal que usted le da al Señor, el señal que usted le cree. ¿Cómo va a invocar usted la promesa? Abre los cielos sobre mi vida, derrámame bendición, repréndeme al devorador. Si esa promesa viene, que usted dice: probadme en esto, dice el Señor, si no, abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé por vosotros al devorador. Tenemos que atrevernos a creerle al Señor, a entregarnos a Dios al 100%, mis amados, y saber que con Dios, mis amados, nunca nos va a faltar nada. Con Dios, mis amados, siempre saldremos adelante. Con Dios, mis amados, lo tenemos todo. Así de que alza tus diezmos, tu ofrenda, cierra tus ojos. La Biblia dice: aquí lo levantan manos terrenales, pero allá manos celestiales. La Biblia dice: no hagáis tesoros aquí en la tierra, sino hacerlos en los cielos. Padre, en esta preciosa noche, Padre, oramos por estos diezmos y estas ofrendas, Padre. Oramos que tú las bendigas, Padre, que tú las multipliques, Padre. Oramos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tú bendigas estos diezmos, que tú los multipliques, que tú abra los cielos sobre cada uno de nosotros, abre los cielos sobre nuestras familias, derrama bendición hasta que sobreabunde, porque es tu promesa, y repréndenos al devorador, Padre. Y aquellos que no se han atrevido a creerte en esa promesa que diste, Padre, reprendemos la incredulidad y declaramos que te creemos, Padre, porque tú nunca mientes, tu nombre es fiel y eres verdadero. Así es de que, Padre, en esta preciosa noche bendecimos estos diezmos y bendecimos estas ofrendas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede ponerse de pie, mi amado. Vamos a poner una canción de júbilo y dele al Señor. Padre, bendice las manos. Declaramos que somos tierra deseable, Padre. Declaramos que tú nos abres puertas y caminos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Créale al Señor. El que da diezmos fielmente tendrá un testimonio. Mi amado, si no usted da fielmente su diezmo, ¿cómo tendrá un testimonio? Oh, la Biblia dice que vencimos por la palabra de nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. Si usted no se ha convertido a Cristo al 100, ¿cómo tendrá testimonio? Usted tiene que, en el nombre de Jesús, entender que el mundo necesita su testimonio. Dios necesita que usted tenga su testimonio. Así es de que vamos entonces, mis amados, a ponernos de pie y vamos a prepararnos para la palabra. Padre, te pedimos que prepare nuestro corazón para la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones, Padre.
Te pedimos que tú levantes un ejército enamorado de ti, un ejército que tú seas su prioridad, su número uno, un ejército, Padre Santo, que te ponga en primer lugar, Padre. Señor, glorifícate y aviva tu obra y enciéndenos, Espíritu de Dios, y vuélvenos a nuestro primer amor, Padre. Que todos lleguemos a tiempo para adorarte y alabarte, porque tú mereces la alabanza y la adoración. Que todos escuchemos la palabra y la pongamos por obra, Padre. Que Cristo sea formado en nuestras vidas, Señor, y que seamos tus discípulos y hagamos a otros discípulos, Padre. Declaramos, Padre, que nuestras vidas nunca serán las mismas. En el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Un aplauso a Dios por Pastor David, y Pastor David con nosotros, que nos trae la palabra en esta noche. Que Dios te use, amado Pastor David, para su gloria y honra. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar. Antes de tomar asiento, yo quisiera hoy tener un poco la continuidad de lo que hablamos el domingo. ¿Todos estuvieron el domingo? Bien, very good. Bueno, mi inglés es malo, ¿no? Pero le voy a pedir un favor. Yo quiero tener una charla con ustedes. Podrá ser la primera de muchas o la última, no lo sé, solo Dios lo sabe. Entonces me voy a tomar un atrevimiento con el permiso del pastor. Ya que vamos a tener una charla abierta, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos acercamos y ocupamos los 2 primeros lugares de sillas? ¿Es mucho pedir? ¿Es mucha molestia? ¿Puede acercarse? Venga, acérquese. Estamos en familia. Amén, aleluya. Entonces así es más... estamos más juntos, ¿no? A veces le decíamos antes. Ahora nuestra gente se pelea por sentarse en el primer lugar. Pero antes, si le poníamos una silla en la vereda de enfrente, se sentaban allá. O sea, se peleaban por sentarse atrás. Pero bueno, todo va cambiando. Gracias por su obediencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ubíquese. No tienen clavos, ¿no? Las sillas de adelante. Gracias. Gracias por su obediencia. Muy amables. Bueno, ahora sí, puede tomar asiento. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Ahora usted tiene que mirar las sillas de atrás y declarar por fe que pronto se van a llenar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bien, yo quisiera, como les dije, tener una charla con ustedes. Una charla, un diálogo, ¿sí? Intercambiar acá unas ideas. Y el punto es cómo nosotros cumplimos el propósito. Y porque entendimos o explicamos el domingo anterior que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados según su propósito. Dios va a bendecir su propósito, no el mío. Entonces yo tengo que estar en su propósito. Para eso tengo que saber cuál es el propósito de Dios. Y dijimos, en líneas generales, que en la iglesia se mueven 2 cosas: el servicio y el propósito. Y el servicio es parte importante, pero no es el propósito. Yo puedo estar acá sirviendo a Dios, pero no cumplir el propósito. Dios no me llamó para brillar adentro, me llamó para brillar afuera. Entonces el propósito es afuera, el servicio es adentro y el propósito es afuera. Y el problema es que la gente confunde servicio con propósito. Dice, Dios me llamó para tocar la pandereta. Bueno, si Cristo murió, resucitó, te dio vida, te dio eternidad, solo para tocar una pandereta, bueno, pobre Cristo. No, yo soy acá el que alcanza el agua. Bueno, si Cristo hizo todo lo que hizo para salvarte y darte eternidad, para que seas el que alcanza el agua, ese es el propósito, no. Y así podríamos nombrar todo lo que pasa acá adentro, que no está mal, alguien lo tiene que hacer, pero eso es servicio y es parte de mi preparación para el propósito. El propósito es claro. Y le voy a leer el primer pasaje, ya leímos anteriormente el domingo,
que el propósito de Dios es formar a Jesús en nosotros para que el mundo vea que Jesús vive. ¿Dónde va a ver el mundo que Jesús vive? Si no se ve Jesús. Bueno, se tiene que ver en mí. Y tenemos que decir, como decía Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pero ¿y cómo? Porque lo veo. Yo veo en tus acciones, en tu forma de hablar. Bueno, eso es afuera. Ok. Ahora vamos a la segunda parte, por así decirlo, del propósito. Voy a empezar leyendo un texto que va a ser base para todo lo que tenemos que hablar hoy. Que prometo decir mucho en poco tiempo. Así que voy a necesitar su máxima atención. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Mateo 28:18 dice de la siguiente manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced. O sea, vayan y hagan. Vayan y hagan. ¿Qué cosa? Discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Sencillo. Ahora, esta es la última palabra registrada que Jesús da antes de ascender. Es la última entrevista que tiene con sus discípulos. Él podría haber dicho: enciérrense en un salón y oren las 24 horas. No dijo eso. Hagan estudios bíblicos. Tampoco dijo eso. Ahora, no quiere decir que no hay que hacer eso. Pero quiero ver la prioridad de Jesús. Él lo dijo: canten alabanza las 24 horas. No, que está bien hacerlo. Pero ¿qué dijo Jesús? Vayan y hagan. Hoy la iglesia canta, ora, hace vigilia, todo, sirve a los pobres, todo, pero no hace discípulos. Y el mandato es: hagan discípulos. Bauticen y enseñen lo que yo les mandé, no lo que a mí me parece o lo que... No. Tengo que enseñar lo que Jesús me enseñó a mí. Hay un orden. Jesús enseña, yo aprendo, enseño lo que Jesús me enseñó y así el orden. Ahora, el modelo que Jesús nos da es hacer discípulos. Eso es básico. Para hacer un discípulo, tengo que saber hacerlo. Si a mí me dice usted: haga una torta, bueno, yo puedo hacerla, pero va a ser un desastre, porque no sé hacerla. Entonces, si yo le digo: haga un discípulo, bueno, para hacer, tengo que ser. Yo no puedo hacer lo que no soy. Cuando soy, aprendo. Y cuando aprendo, tengo la habilidad de enseñar. Porque aprendí, porque soy. Pero nunca voy a poder hacer lo que no soy. Por eso, básicamente, para hacer un discípulo, tengo que saber cómo hacerlo. Y para eso tengo que ser. Un discípulo es un aprendiz. Alguien que aprende de otro. Siempre somos aprendices. Siempre estamos aprendiendo cosas. Yo no dejo de ser discípulo, porque siempre tengo que estar aprendiendo. Un discípulo es un alumno, alguien que aprende de otro, uno que tiene un maestro o un mentor. Llámelo como quiera: pastor, mentor, guía, maestro, no importa. Pero que lo conduce en el proceso de crecimiento. O sea, que un discípulo se identifica porque tiene un maestro, tiene quien le enseñe. Como iglesia, a ver, ese es el modelo de Jesús para la iglesia para todos los tiempos. Los griegos
tenían un sistema de enseñanza, que era este. Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes maestros griegos de la filosofía, tenían este sistema de enseñanza, que es el que adoptó el mundo occidental, que es el maestro da la clase y la gente escuchando, y está bien. Pero los judíos tenían otro sistema de aprendizaje, otro sistema de discipulado, porque Sócrates tenía, por ejemplo, Platón era discípulo de Sócrates, o sea, también tenían sus discípulos, pero ese era el sistema griego. Pero el sistema judío era muy diferente, no era de clase, de dar una clase. El sistema judío de discipulado era muy distinto. A ver, mira cómo eran los tiempos bíblicos, y voy a bajar acá para graficarlo. Todo niño varón tenía la obligación yo no sé si... A ver, ahí, ¿usted me escucha igual así? ¿Es más familiar así? ¿O no me escucha? Porque hace mucho eco. Ah, ok. A ver ahora, si no voy a tener que volver para... Bueno, todo niño varón tenía la obligación, cuando crecía, de tener un maestro. Entonces los niños varones judíos, a los 6 años, tenían una entrevista con un maestro de la ley. Lo primero que tenían que saber los niños de 6 años... Lo primero que tenían que saber los niños a los 6 años eran los principios básicos de la ley. Entonces el maestro tenía una charla con los niños de 6 años y empezaba a hacerles preguntas respecto de la ley. Si el niño del grupo de 20, 30 niños, había 8, 10, 15, que sabían bastante de la ley, los tomaban y los empezaban a adiestrar hasta los 12 años. A los 12 años, todo niño varón tenía una segunda entrevista con otro maestro o un grupo de maestros de la ley, donde se les preguntaba los 613 mandamientos de la ley. Algunos dicen 619, 613 dicen otros. Pero al final el maestro les preguntaba a esos niños, ahora de 12 años, los 613 mandamientos, la ley levítica, la ley ceremonial, la ley cultural, todos los conceptos de la ley. Y si el niño tenía pasta y sabía bastante de la ley, empezaba un tercer entrenamiento, donde los niños ahora eran entrenados en el Talmud. El Talmud es la tradición y las costumbres de los ancianos. Entonces, luego de que el niño tenía el primer filtro a los 6 años, el segundo filtro a los 12 años y el tercer filtro cuando ese niño, después de 2, 3, 4, 5 años, sabía toda la ley, conocía el Talmud, o sea, las costumbres y tradiciones de los ancianos, que eso era otra ley aparte, era otra historia. Entonces tenían otra entrevista con otro maestro de la ley. Entonces el maestro de la ley iba caminando y un joven, ya no niño, ahora joven, le decía, maestro, yo quiero ser tu discípulo. El maestro podía decir sí o no. Si decía sí, le hacía otra entrevista. Y entonces ese maestro ahora le decía, bueno, a ver la ley, ¿cuál es el mandamiento tanto? ¿Qué dice la ley acá? ¿Qué dice el Talmud? ¿Cuál es la tradición de los ancianos acá? ¿Qué se dice? Le hacía una entrevista general. Y si ese joven, ahora joven, era altamente capacitado, y si el maestro decidía, lo tomaba como discípulo. A ver, en Israel era una ofensa no tener un maestro.
todos tenían que tener maestro, porque la otra opción de los varones era que si no aprobaban el primero, el segundo o el tercer filtro, sí o sí tenían que hacer la función de los padres. Ejemplo, si a los 6 años el niño iba a una entrevista y el maestro decía, no, este no sabe nada, ya era condenado, no podía tener nunca un maestro y tenía que dedicarse a la función del padre. Si el padre era pescador, los hijos eran... Si el padre era carpintero, los hijos tenían que ser... Y así morían. No podían cambiar de carpintero a pescador, de pescador a... No. Esa era la ley judaica para los varones. Y aquel que iba pasando los filtros, al final tenía que elegir quién era su maestro. Y el maestro le volvía a tomar todo un examen y decidía si lo tomaba como discípulo. Y si lo tomaba como discípulo, era para toda la vida. Por eso Pablo, cuando se presenta ante el pueblo judaico, él dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo tenía un maestro. Gamaliel era, uno de los mejores maestros de la ley. Gamaliel no tomaba cualquier discípulo. A ver, Gamaliel iba caminando y venía uno y decía, yo quiero ser su maestro, su discípulo. No, vos no. Venía el otro, no, vos tampoco. A ver vos. Y empezaba. Pablo era erudito. A ver, no cualquiera era discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel lo había tomado como discípulo. Por eso Pablo chapeaba, decía, hey, mi maestro era Gamaliel, cuidado, este sabe. Porque Gamaliel es de los buenos. Ahora, eso era el sistema de enseñanza. Cuando el maestro tomaba a un discípulo, lo tomaba. No cambiaba de maestro. No era así, yo fui de Gamaliel, después me fui con Pablo, después me vine con Jesús y después volví con Gamaliel porque no me gustó lo que dijo Jesús. No, Gamaliel hasta la muerte. Se acabó. No había cambios. No podía cambiarse. Porque si después venía otro maestro y decía, yo quiero ser su alumno. ¿Y con quién yo fui alumno de Gamaliel? No, listo, vos sos discípulo de Gamaliel. Yo no te puedo tomar. Wow. Qué bueno sería eso hoy, ¿no? Ahora, pero estamos hablando de buenos maestros. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Ahora, mira. El tema era que todos tenían que tener un maestro. Todos buscaban maestro. Jesús, ahora lo llevo a la Biblia. Jesús va con sus padres a Jerusalén por causa de un censo. Y luego de estar unos días, vuelven a la ciudad donde vivían. Pero después de 3 días de camino, los padres de Jesús se dan cuenta que Jesús no estaba. Leyó esa parte de la Biblia, ¿se acuerda? Se la dijeron para no perder tiempo en la lectura. No que bendiga la lectura, pero si ya sabe la parte bíblica. Entonces los padres vuelven a buscar a Jesús. ¿Y dónde lo encuentran? ¿Y qué estaba haciendo? Estaba rodeado ¿de qué? De maestros. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Estaba teniendo su segunda entrevista. Los maestros se juntaron a escuchar a este muchacho que, wow, se asombraban. Este es bueno. Este va a ser mi discípulo, dirían. No, este es mío. No, este es mío. Él estaba cumpliendo la ley. Eso era lo que tenía que hacer a los 12 años. Por eso cuando los padres no entienden, porque José, ¿qué era? ¿Por qué? ¿Por qué era carpintero? Porque no pasó el filtro, no tenía maestro, entonces a él no le importaba esas cosas. ¿Y qué quería que sea Jesús? Carpintero. Entonces cuando Jesús le dice, no, en los negocios de mi padre, yo tengo que cumplir esto. Y dice la Biblia, y ellos no entendieron. Pero Jesús volvió sujeto a su casa. Ok. Ahora, Jesús pasa el tiempo. Jesús es carpintero. Pero no porque no supiese, era Jesús. Pero entiendo, me parece a mí, que Jesús era carpintero para no ser discípulo de nadie.
Por eso era cuestionado el llamado de Jesús como maestro. O sea, la gente dice, pero este es maestro, pero ¿cómo? ¿Y quién es su maestro? Cuestionaban el ministerio de Jesús. Ahora, Jesús va caminando por la playa. Va caminando y ve a dos jóvenes pescando. Ve a Pedro, a Jacobo, luego ven a Juan, a los hijos de Zebedeo. ¿Qué estaban haciendo esos muchachos? Estaban pescando. Acá está en la Biblia, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro, Andrés su hermano, que echaban las redes porque eran pescadores. ¿Por qué eran pescadores? Cumplían la función del Padre. No habían pasado filtro. Pedro, Juan, Jacobo y todos los discípulos vivían una vida, antes de ser discipulados, gris, rutinaria. Ellos pensaban, nací pescador y me voy a morir pescador, porque no había otra opción, no podían cambiar. Entonces eran jóvenes viejos, eran jóvenes pero siempre haciendo lo mismo, sabiendo que se iban a morir haciendo lo mismo. Qué triste. Así están muchas iglesias. Yo visito muchas iglesias y hacen siempre lo mismo. Y nunca hay resultados, porque si tú haces siempre lo mismo, nunca verás otros resultados. Si tú quieres ver otros resultados, tenés que cambiar, tenés que hacer otras cosas distintas. Y créame que hace 5, 6, 10 años que las conozco y están igual o peor, porque hacen siempre lo mismo. Estos muchachos estaban haciendo lo mismo, pero pasa Jesús y les da una oportunidad. A veces Jesús pasa una vez, a veces dos, no sé, pero a ellos les pasó una. ¿Y qué les dijo? Hey, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos no, ellos distinguen que es un maestro por sus ropas. Ese es un maestro. ¿Cómo un maestro me está llamando a mí si la ley es que yo elija maestro? Y este me está eligiendo a mí. No puede ser. O sea, Jesús siempre rompió todos los protocolos. Nunca cumplió un protocolo de la tradición de los judíos. Jamás, ni uno. No se lavaban las manos, él no se lava las manos. Trabajaba no los sábados, él trabajaba los sábados. El maestro, el alumno elegía discípulos, él los elegía. Todo al revés, todo. Qué bien que sería que hoy venga Jesús. Bueno, sí, está acá. Bueno, sí. Jesús los llama. Y estos muchachos, dice la Biblia, que no dudaron. Dice que dejando todo, lo siguieron. Evidentemente entendieron el privilegio del llamado. Evidentemente entendieron que era esa su oportunidad, no había otra. No, nunca más un maestro los iba a llamar. Eso no existe, no existía. Entonces ellos entienden y dejan todo, es la oportunidad de su vida, de tener un maestro. De a la final ser discípulo, lo que ellos no sabían que iban a ser, iban a tener al mejor maestro de todos los tiempos. Amén. Ellos no lo sabían. Y dejándolo todo le siguieron. A ver, por eso cuando Jesús le dice allá al grupo de discípulos, muchachos, no se olviden que no me eligieron ustedes a mí. Ustedes no se olviden que yo los elegí a ustedes. Ustedes no calificaban. Ustedes ahora tendrían que estar pescando. Ustedes iban a morir pescando. Sin pasión, sin proyecto, sin visión, sin nada. Pero yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Que es lo mismo que decir, vayan y hagan discípulos.
Ahora, ¿quién te eligió a vos? O, bueno, el vos es muy argentino, ¿no? Por ahí suena... ¿Quién lo eligió a usted, vamos a decir? ¿Usted eligió a Jesús o Jesús lo eligió a usted? ¿Y para qué te eligió? ¿Para estar sentado? ¿Te eligió para venir una vez por semana? ¿Te eligió para tocar una pandereta? ¿Te eligió para abrir un culto una vez por mes y sentarte? ¿Para qué te eligió? ¡Para eso! Evidentemente, te eligió para algo más grande. Entonces, el discipulado es la clave. Y yo aquí hago preguntas para que usted no me responda, usted no me responda, pero piense. El discipulado es el sistema por el cual nunca la iglesia se tendría que haber apartado. Hoy tenemos un buen sistema de culto, todo adentro, pero no tenemos un sistema de discipulado afuera. Si viene la gente, bien, gracias. Si no viene, bueno, será un mal hermano, o vaya a saber. Bueno, no vino y se acabó. ¿Cuánta gente dejó de venir en el último? Bueno, ahora está bien, por la pandemia podríamos echarle la culpa a la pandemia. Pero ¿cuánta gente usted veía acá sentada y ahora no la ve? ¿Conoce a alguno? ¿Ella sola conoce? ¿Alguien más conoce? ¿Alguno que venía aquí y ahora ya no viene? Ok. El modelo que Jesús dejó para la iglesia es el discipulado. No hay otro sistema. Por eso yo cuando hablo, cuando se me permite decir estas cosas, pregunto, por ejemplo, ¿quién es tu maestro? Por ejemplo, ¿quién te enseña? ¿Quién te instruye? ¿Quién te corrige? ¿Quién te exhorta? Porque ese es un maestro. Alguien que te corrija con amor, que te instruya con amor, que te enseñe. O sea, si tú no tienes... ¿Cómo voy a ser yo discípulo si no soy discípulo? Ahí ya tenemos un problema. El modelo bíblico no es un invento de este tiempo, es el modelo de todos los tiempos. Jesús tuvo discípulos, Pablo tuvo discípulos, Timoteo, Tito, etc. Los apóstoles tuvieron discípulos, los famosos padres de la iglesia, Policarpo, Orígenes, Agustín, los padres de la iglesia, que son los discípulos de los discípulos. Y así podríamos... En algún punto se rompió eso, se quebró, desapareció el discipulado y entró el sistema litúrgico, donde se dejó de expandirse y se centró aquí. El primero que se rebela contra ese sistema es allá en el 1531, cuando en la iglesia de Alemania clavan las 95 tesis. ¿Se acuerda quién era? El padre de la Reforma. Y entonces él empieza a ver que hay algo que no andaba bien dentro del seno de la iglesia, porque hasta ahí era una sola iglesia. Martín Lutero protesta y nacen los protestantes, mal llamados hoy evangélicos. Dice, ¿por qué mal llamados? Porque evangélico no significa nada. En todo caso, evangelio, y evangelio es buena noticia. Es una palabra griega que significa buenas noticias. Pero evangélico no significa, ¿no? Pero bueno, no importa, eso es otra historia. Ahora, cuando Martín Lutero protesta, empieza a retomarse un poco este concepto, pero tristemente vuelve a caer la iglesia en el concepto litúrgico. Hoy tenemos una iglesia desfasada en el tiempo. Créame que le estoy hablando no porque conozco una. He viajado a varios países y he visitado muchas iglesias.
He predicado en iglesias donde el Señor me decía, cuando estoy por predicar, iglesias grandes, dice, no te importe hablarles mucho porque no me escuchan a mí, menos te van a escuchar a vos. Y yo estoy por predicarle a esa gente. ¿Qué le puedo decir? He ido a iglesias que si está Dios o no está Dios, no importa. Ya no importa. No importa porque el culto se hace igual, con Dios o sin Dios. Ya todos saben cómo hacer el culto. Él lo abre, ella lee una palabra, ella canta, él levanta la ofrenda, él predica y se acabó. Si está Dios o no está, no importa. Es todo lo mismo. Es un sistema que sí cantamos, sí levantamos la mano, sí, gloria a Dios, qué linda la palabra, amén. Nos vamos a casa, volvemos y lo mismo. Él levanta la ofrenda, ella predica, y al otro día otra vez lo mismo. Y así, la gente se aburre. Déjeme decirle algo, Dios se aburre. Y Dios dice otra vez lo mismo. Espero que no se ofenda. Por eso le dije, puede ser esta la primera de última o la última. Bueno, estoy acá para decirles lo que entiendo de parte del Espíritu Santo. Entonces hay algo que tenemos que cambiar. Hay algo que tenemos que hacer distinto, porque siendo siempre lo mismo, no vamos a ningún lado. No avanzamos. Es más de lo mismo. Miren, nosotros vamos a empezar un trabajo con él. Él es un discípulo mío. Pero yo le digo, Carlos, el día que vos hagas lo que todo el mundo hace, yo no soy más tu maestro. Porque nosotros tenemos que hacer algo que no... Porque para hacer más de lo mismo, no, juntémonos con otras iglesias y hagamos fuerza. Porque ¿para qué 10 acá, 15 allá, 10 acá, 4 allá, 15 allá? ¿De qué sirve? ¿Qué impacto tiene? ¿A cuánto se gana? ¿Cuál es el plan para ganar? No hay. Nos centramos acá y cantamos y oramos y ayunamos, cantamos, oramos, ayunamos. Entonces cuando uno habla de discipulado, wow, es el modelo que Jesús nos enseñó. Un discípulo es aquel que aprende de otro. Todos tenemos que ser discípulos y tener discípulos. Todos tenemos que ser y tener. ¿Cómo es? A ver, vamos a la parte práctica. ¿Por qué quiero ir directamente a la parte práctica? Y dejar lugar, si ustedes quieren, a preguntas, porque para eso viene también. Para evacuar dudas, para que usted pueda preguntar. Esta es una charla, les dije. Entonces, ¿cómo es el sistema de culto de la gran mayoría de las iglesias? Ejemplo. Bueno, los martes culto de damas, los miércoles culto de oración, los jueves culto de doctrina, los sábados culto de jóvenes, los domingos culto general, pero generalmente son lo mismo, se hace siempre lo mismo. Y culto de niños, y se hace igual, y bueno, está bien, pero no alcanza. Nosotros, en el caso que yo empecé a trabajar con este sistema de discipulado, porque yo me tengo que mostrar como ejemplo para ustedes, hace unos 4 años más o menos. Si bien siempre teníamos, pero no tenía bien clara la idea. Dios fue bueno y me permitió ver con claridad cómo es lo que le estoy explicando. Entonces yo llegué a la iglesia después de estar en México predicando y hablé a la iglesia y le dije, miren, a partir de hoy todo va a ser diferente. Los espero el miércoles a los que quieran venir a un desafío, a cambiar la historia. El que quiere venir, bienvenido. El que no, no hay problema. Lo seguimos amando, no hay problema. Llegó el miércoles y vino la gran mayoría. Entonces empezamos a hacer esto y dejamos de lado todo eso y empezamos a trabajar en un proceso de transformación donde la iglesia empezó una transformación a un modelo de discipulado. Hoy la iglesia empezó con
50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 personas, 400, empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pregúnteme cuántas reuniones tenemos en la semana. Pregúnteme. Una sola. Nada más. Los sábados tenemos un solo, bueno, tenemos dos porque el salón no alcanza, entonces hacemos 2 reuniones el día sábado. Y ya estamos por hacer la 3ª reunión. Pero es una sola reunión, no hay más reunión. Pastor, ¿cómo hace? Y cada vez más gente. Porque empezamos a tener un sistema de discipulado. Entonces, mire qué fácil, yo se lo explico rápido y fácil. El sábado tenemos un culto poderoso, donde es un culto dinámico. Tenemos 2 pantallas, ponemos un conteo de 1 minuto para atrás, tac, 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 ¡pum! Y empieza directamente la adoración, la alabanza, con toda la unción, la fuerza, y la gente se mete en esa adoración y recibe. Termina la adoración de 20 minutos, media hora, vengo y predico. ¡Pah! Un mensaje de fe, un mensaje de revelación. ¡Pah! A veces levantamos la ofrenda al final, a veces antes de la prédica. No hay problema con la ofrenda, porque la gente sabe que está dentro de un propósito y da más que antes. No hay problema con las ofrendas. A veces ni la gente pasa y la deja sola. Ya no estamos motivando a que la gente dé para que Dios... No, ya crecieron, ya saben. Ahora, eso es el sábado. El domingo, día de familia. Mi anhelo es que cada discípulo disfrute de su esposa y de sus hijos. Anda a pasear, anda a un café, anda a comer. Dice, pastor, es el domingo. Tranquilo, hay que romper moldes. Eso lo hacemos nosotros, usted puede hacer el día que quiera, no importa. Yo le estoy dando el ejemplo que hacemos. Y todos son felices porque todos tienen un día libre para disfrutar con sus hijos, con su esposa, para ir a un cine, para ir a caminar, para ir a jugar. Ok. El lunes yo me junto con mis discípulos. El lunes yo junto a mis discípulos que yo elegí, que los marqué, y tengo mis discipulados, mis discípulos, que no son muchos. Yo tengo de discipulado 8 matrimonios. 8 matrimonios. Esos 8 matrimonios yo me junto todos los lunes. ¿Qué hago con ellos? Oro por ellos, los ministro, les pregunto cómo están sus esposas con ellos, cómo están con tus hijos. ¿Te sobra plata? ¿Te alcanza? ¿Te necesitas? Pregunto. Les doy una palabra, los ministro. Los martes, mis discípulos tienen reunión con sus discípulos. ¿Qué cree que van a enseñar ellos? Lo que recibieron el lunes. Los miércoles y jueves hay reunión de los otros grupos de discípulos de gente nueva. Porque aquí hay que entender, hay células cerradas, se llaman cuando son mis discípulos, y abiertas es cuando ya viene todo el mundo. Entonces yo tengo los lunes, los martes tienen mis discípulos con sus discípulos, y los miércoles y los jueves los discípulos funcionan con las células abiertas. Y yo y mis discípulos nos encargamos de visitar los miércoles y los jueves y los viernes al que no vino, al que está desanimado. O yo el martes me junto con un discípulo solo. Yo me junté los lunes con ellos. ¿Me sigue hasta acá? Me junté los lunes, pero yo el lunes le digo, mañana quiero cenar con ustedes. ¿Listo? Entonces yo voy con un discípulo a cenar y ahí hablamos matrimonialmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás orando? ¿Qué te cuesta? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están sus relaciones? ¿Se llevan bien? ¿En la intimidad? ¿Todo bien? Entonces el discípulo se abre y cuenta cómo está.
y nosotros lo ministramos y oramos por él. Entonces yo el miércoles lo hago con otro de mis discípulos y el jueves lo hago. No tengo tiempo para otra reunión aburrida de las que hacíamos antes. Ay, no me eche. No tengo tiempo para estar aburriendo. No. Yo voy a ministrar a la gente, a mis discípulos. Mis discípulos hacen lo mismo. Porque yo me junté el martes a cenar con ellos. Y el miércoles con ellos y el jueves con el otro. Y a la otra semana con el otro y así. En el mes yo me junto así cara a cara con todos. Y también me sobra para ir a visitar alguna que otra casa, otra célula, que nosotros le decimos casa de vida. Y de repente me aparezco, el pastor, hola, ¿cómo están? Sigan, yo vengo a escucharlos. Y ahí me siento, escucho, al final digo algo, porque el pastor siempre tiene que decir algo. Pero yo quiero aprender de ustedes, tranquilo, hablen. Y si tengo que corregir algo, al final lo llamo, che, fíjate, dijiste esto, por ahí, fíjate la forma, lo enseño. Entonces, ese sistema es de crecimiento dinámico. Porque imagine usted, si el pastor toma de aquí 3 discípulos, 3 matrimonios, o vamos a decir 3 discípulos, no importa que sea matrimonio, puede ser un varón solo, una mujer, obviamente que él trabaja con su esposa, ¿sí? Bueno, ok, los toma. Y empieza a trabajar con ellos, una vez por semana se reúne, los empieza a ministrar, de acá a 2 o 3 meses, cada uno de esos, vamos a suponer que son 3, cada uno de esos 3, el desafío es que tengan 3 discípulos cada uno. Ya son 3 por 3, 9, ya son 10. Pero en 3 meses más, esos 10 se multiplican por 3. Por 3, no estoy exagerando, 3. Ya son 30, más 10, ya son 40. Y esos 40 de acá en menos de un año se multiplican por 3. ¿Cuánto es? En un año, en menos de un año, hay 120 discípulos. O sea que en menos de un año vos te multiplicaste, como dice ahí. En menos de un año te multiplicaste mucho más que en 10 años de hacer esto. ¿Me sigue? Claro, es un desafío, porque es romper un modelo y empezar un modelo nuevo. Pero bueno, es parte del proceso. Yo no sé el grado del precio que estén dispuestos a pagar para hacerlo o no. Obviamente que es el pastor el primero que tiene que, si el pastor es el que abre la puerta a la sierra, perdona, no, con todo respeto, pero si el pastor dice, no, este modelo no me gusta, listo, no hay problema, no hay ningún problema. Pero si él dice amén, dice, bueno, ok, vamos a empezar a trabajar. Y él sabrá, dice, a ver, yo voy a discipular porque le voy a decir más, 3 cualidades del discípulo, para que yo pueda elegir discípulos: lealtad, fidelidad y humildad. La humildad, bueno, es fundamental, pero la humildad para que te dejes enseñar. Porque si yo le enseño a él, mira, Carlos, esto no hagas así, hazlo así. No, yo hago como quiero. No, a mí me enseñaron. No. Dios te está dando una segunda oportunidad. Recordá que no podés tener 2 maestros. No importa lo que te enseñaron, ya está, gloria a Dios. Hasta acá llegó. A partir de hoy vas a aprender algo nuevo. Posiblemente algo te sirva, pero la gran mayoría no. Pero a mí me dijeron, bueno, ok, yo ahora te digo que no, que esto es así, te va a ir mejor. Entonces ahí necesitamos humildad, que va de la mano de la obediencia. Ok, ¿me sigue? Fidelidad para con Dios. El discípulo tiene que ser fiel. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. La fidelidad para con Dios. Tú tienes que ser fiel con Dios. En todos los aspectos, todo en tu servicio, porque la iglesia funciona, aunque sea un culto, pero funciona, el servicio funciona. Dice, las oraciones, todo funciona.
Entonces yo tengo que ser fiel en lo poco para que Dios pueda ir poniéndome en lo mucho, que son almas. No es que hoy barres un salón y ponerte en lo mucho significa que vas a barrer 20 salones. No, lo mucho es que Dios te confíe almas, que tengas discípulos, eso es lo mucho. Porque un alma vale más que todo el oro que te puedas imaginar. Entonces la fidelidad para con Dios, si no sos fiel con Dios, y la lealtad es para con uno. La lealtad, yo tengo que ser leal. La lealtad te cuida la espalda. Si mis discípulos no son leales, yo no puedo estar acá. Yo no podría venir de Argentina aquí si no tengo discípulos leales. Pero yo hoy tengo discípulos leales. Yo me puedo ir en paz porque son leales, están probados. Los probé y se resultaron ser leales, honestos, gente leal. Que yo me voy y me dice, pastor, tranquilo, la iglesia va a estar mejor que cuando usted está. Listo. Y yo me voy en paz. Y vuelvo y la iglesia está mejor que cuando yo estoy. Entonces me voy en paz. Obviamente está mi esposa también. Pero el equipo de trabajo que se conformó, los discípulos que están, son hijos. Son hijos. Un hijo nunca te va a traicionar. Jamás. Ahora, lealtad, fidelidad y humildad son las cualidades del discípulo. Entonces él dirá, bueno, a ver, yo voy a discipular a 2 o 3 que son leales, que no hablan, que no murmuran, que no critican, que no juzgan, que son fieles en todo y que son humildes. Ok, vengan, los empiezo a discipular a ustedes. Nos reunimos y ahí empieza todo el proceso. Y luego empezará el crecimiento. Esos discípulos se van a multiplicar. Es difícil de entender. Pregunto porque si surgen dudas, estamos para responderlas. Si hay algo que no se entendió, o si surgen dudas, puede hacerla con todo permiso, pastor. Inclusive cualquiera que aquí quiera acotar algo o decir algo, acá estamos, para responder y sacar todo. No tenga miedo ni vergüenza que el que anota en el cielo es el Señor, ¿no? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Cuando pasa esto hay dos cosas. O se entendió muy bien o no se entendió nada. Se entendió muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Lo ve bien? Qué bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. ¿Cuánto tiempo dura un discipulado? Toda la vida. O sea, cuando yo elijo un discípulo, es toda la vida. Y bien la pregunta. Por eso cuando Pablo, ya convertido, él sigue diciendo, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Él nunca se saca ese sello. Es posible que en algún punto caminen. Ahora, los discípulos de Cristo siempre fueron sus discípulos. Hasta hoy. Entonces, por eso hay que mirar bien a qué discípulo voy a elegir. Porque yo no lo puedo cambiar, o sea, porque puedo herir el corazón. Imagínense, yo le digo, bueno, yo quiero que seas mi discípulo. Y él sigue emocionado. Y después de 2 o 3 meses digo, no, mira, no, correte, le hago mal. Entonces no, por eso tengo que pensar bien a quién voy a discipular. Más que pensar bien, hacer lo que hizo Jesús. Jesús dice que fue y oró toda la noche. Y cuando bajó del monte, eligió a los que él quiso. Porque uno nunca deja de aprender. Entonces, ahí está el punto. ¿Cuándo te recibís de discípulo? Nunca. Siempre somos discípulos. No está el título que diga, usted se recibió de discípulo. No. Aparte, qué bien nos hace tener siempre a alguien, un mentor, un pastor,
Porque cuando estamos mal, ¿a quién vamos a ir? Sí, voy a Cristo. Sí, voy a Cristo, pero yo prefiero tomarme un café con mi mentor, con mi pastor, y también ir a Cristo. Pero yo digo, pastor, che, ¿puedo tomar un café con vos? Sí, claro. Así hacen mis discípulos. Porque eso también. O sea, no es que cuando ellos por ahí están mal y dicen, che, ¿nos podemos tomar un café? Sí, listo, dale. Yo ya sé que el café es porque tiene un problema. Entonces, dale, listo. Mañana no podés, mañana sí, dale, mañana nos juntamos, listo. Y entonces, es una bendición tener un maestro. Es una bendición que vos puedas levantar el teléfono a las 3 de la mañana. Yo le digo, no a la gente. No, yo a la gente no. Pero a mis discípulos. Digo, a las 3 de la mañana me querés llamar, me llamás. Tenés la obligación de llamarme. No importa si son las 3 de la mañana, a las 5. No me interesa, vos sos mi discípulo. Y si vos me llamás, yo te voy a atender. Y si querés que te vea hasta las 3 de la mañana, vamos a las 3 de la mañana, no hay problema. Porque yo doy la vida por mi discípulo. Ahora, a la gente no. No porque me vuelve loca. Imagínate, 400 personas. No. Y todos quieren hablar con el pastor. No. Obviamente que yo hablo con la gente, a ver qué se entiende. Pero ya tienen un filtro, ya hablaron con sus maestros, con sus discipuladores. Entonces, acá funciona lo que hizo Jetro con Moisés. Moisés atendía de la mañana a la tarde a todo el pueblo y quedaba exhausto y no llegaba. Entonces vino Jetro, su suegro, y le dijo, no está bien lo que haces. O sea, no está bien. Empezó a elegir líderes de miles, de 500, de 100 y de 10. Y que ellos atiendan las cosas menores. Y si la cosa es grave, que te vayan a ti. Y Moisés hizo caso y fue una bendición. Eso es el sistema discipulado. Igual. Entonces yo le digo a la gente, bueno, ahí tiene sus mentores. Son mis discípulos, es lo mismo, que hable con él, que hable conmigo, porque él le va a enseñar lo que yo enseñé. Es lo mismo. No te va a decir A si yo no dije A. Te va a responder. Y si él no sabe, me va a preguntar y yo le voy a responder y él te va a dar la respuesta. Tranquilo, hablen con ellos. Porque ellos son los que están ahí todos los días en las células con ustedes. Ahora, si el problema es grave y querés hablar con el pastor, no hay problema. Nos sentamos y hablamos. Yo tengo mi día que hablo con la gente, los miércoles, puedo tener la oficina, y ahí viene la gente que quiere hablar. Sí, claro. Pero yo no puedo atender a... Mire, está comprobado que un pastor no puede psicológicamente ministrar entre 40 y 60 personas. No puede. Algún superdotado podrá hasta 100. Si es que somos muy bíblicos. El pastor de las 100 ovejas. Pero no más de ahí. No se puede, ni 100, no se puede. Si yo quiero ministrar bien a la iglesia, no puedo. Entonces, sí puedo hacerlo bien con 8, 10, 12. Bien, como tiene que ser. Pero no puedo más, no me da. Sí soy el pastor, sí predico, si hay un problema, ok. Pero para eso están mis discípulos. ¿Se entiende eso? Amén. Ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, ahora el tema es este. Con esto ya sé que tiene un horario y quiero respetarlo. Yo quiero orar por ustedes, pero también decirles esto. Ustedes ahora tienen un problema. ¿Qué hacemos? Ese es un problema que ustedes tienen. Porque cuando uno escucha el mensaje de Cristo, la palabra, siempre te genera un problema. Un bendito problema. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos como seguimos siempre? ¿O empezamos un trabajo motivador, un trabajo apasionante, una aventura con el Espíritu Santo para empezar a ganar gente?
porque esa es la otra parte del discipulado. Ok, yo me junto con ellos, son mis discípulos, los ministro 2 o 3 meses, les preparo, les doy la clase, les explico la visión, ok. Pero llega pasado el tiempo, 2 o 3 meses, por decidir un tiempo, digo, bueno, ahora ustedes tienen que empezar ahí a buscar discípulos. Entonces ellos tienen que hacer, esto es muy fácil, está todo armado. Pero bueno, hagan un listado. Yo le hago una pregunta. Si usted tendría que nombrarme 10 personas que no conocen a Cristo, no hermanos de otra iglesia, que no conocen a Jesús, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, ¿conocen? Amén. Esa es la gente que hay que ir a buscar. Entonces, después de 2, 3, 4 meses que los ministros que estamos, listo, haceme tu listado, anotame 10 personas. Anotame 10 personas que no conocen a Jesús. Y apartados, y está bien, puedes ponerlo, pero se te va a complicar con los apartados, porque ellos ya tienen el chip de que en la otra iglesia, de que yo antes, tenés que sacarle ese chip y ponerle un chip nuevo. Pero en cambio el que viene nuevo, 0 kilómetros, vos le decís, mira, esto es negro y él cree, no tiene problema. Ahora, ok, vos hiciste el listado, imagínense estados de discipulado, la iglesia funciona por ciclos. El mundo, todo es un sistema que entra a través de ciclos. Entonces, el ciclo comienza cuando empezamos a ganar. Mire el impacto. Yo tengo toda la iglesia bajo el discipulado. Entonces cuando digo, hermanos, vamos a empezar el ciclo, ya todos saben lo que es. ¿Qué es empezar el ciclo? Es cuando todas las casas de vida, las células, nos ponemos de acuerdo y hacemos el listado para las personas nuevas que vamos a invitar. El último ciclo que hicimos de personas nuevas para invitar superaban las 1000. Porque cada uno tiene que hacer 10, anotar 10 que no conocen a Jesús. Estamos orando con un propósito. No venimos a orar por el perro, el gato. No. Venimos a orar por 1000 almas. Un mes. Por nombre, apellido, orando. Pasado el mes, empezamos a llamarlas. Cada uno a lo que en su lista. Y empieza a tener un acercamiento. Un café, los invita a una cena, tranquilos. Vos ya oraste, el que convierte es el Señor, el que toca es el Señor. Y tu oración, cuando vos los eches, hola, ¿cómo andás? Te invito a un café, hace tiempo que no nos vemos, vengan a cenar a casa, los invitamos. Hay que sembrar, el discipulado se siembra. Entonces les preparás una cena hermosa, una música de fondo, hablas de la vida, te reís, ves que sos una persona amable, una buena persona. Dice, wow, esa persona se va de tu casa impactada. Dice, wow, me invitó, no me dijo nada, estaban todos contentos, qué lindo, quiero volver. Es una estrategia. No es que te tenés que arrepentir y porque si no te vas al infierno, no lo asustes, tranquilo. La segunda, después viene la segunda charla. Che, ¿qué nos tomamos otro café? Sí, dale. Y entonces de a poco, mirá, yo le digo a la gente, le enseño esto. Si la gente no te pregunta a qué iglesia vas o no ve de Cristo en ti, mejor no hables. Porque Cristo no se habla, se vive. Entonces, si la gente no ve que Cristo vive en ti, no digas que vengas a esta iglesia. Entonces, cuando vos tenés la segunda, la tercera cena o el segundo o tercer café, la gente va, ¿vos vas a la iglesia? Sí, y estuve orando por vos. No sabés qué linda que son las reuniones. Me encantaría que un día me acompañes a una. ¿No te gustaría venir? No sabés qué lindo. Sí, dale, quisiera ir. Entonces usted lo trae, yo estoy haciendo un resumen. Porque, atento, cuando nosotros hacemos la reunión, la masiva, donde invitamos a todos los que se van ganando,
no lo invitamos a cualquier reunión. Hay un día y una fecha donde se hace una reunión exclusivamente para nuevos. Entonces toda la iglesia sabe que tal día es el día que tienen que invitar a sus listados. Entonces tenemos un mes de oración y un mes para acercarnos. Ya van 2 meses. Al final de esos 2 meses se hace un evento especial. Entonces vos invitás a ese amigo, familiar, a un evento especial. No sé, una cena de matrimonio, no sé, un evento poderoso, especial, algo que impacte, que la gente entre y diga, wow, qué lindo que está esto, qué linda paz, qué alegría en la gente, todos me saludan, qué lindo, no me quiero ir. Y ahí en esa reunión especial es cuando le hablas de Jesús. Cuando el predicador le habla del amor de Jesús, de la paz de Jesús, no del garrote, del palazo, arrepentite, sino, no, tranquilo, Dios lo ama. Y ahí es donde la gente acepta, ¿o no? Y te vienen, imagínate esa reunión, por ahí te vienen 100 nuevos. ¿Cuándo en la vida hubo 100 nuevos en la iglesia? 50 nuevos, 30 nuevos. Y de 30 te quedan 10. Pero ¿cuánto se ganó 10 de golpe? Nuevos. Y entonces empieza el discipulado con esos 10, o 30, o 50, lo que sea. Nosotros ganamos 50, 80 por cada movida de eso. Ahora estamos haciendo retiros, hay más de 60 nuevos anotados, porque luego de ahí los llevamos a un retiro de sanidad interior, que son explosivos, dinámicos, muy buenos, muy buenos. Si usted escuchó hablar que es del diablo, no es del diablo, son una bendición. Pero hay que saber hacerlos. Y nosotros ahora estamos llevando, ahora yo estoy acá, y este fin de semana hay uno de mujeres, más de 30 mujeres, al otro fin de semana hay uno de varones, más de 30 varones. Nuevos. Y luego vuelven y los metemos a la escuela de vida, que es una clase semanal. Entonces ya no hay lugar para cultos, porque están las células, una vez por semana están aquí para la clase de la escuela de vida, que dura entre 8 y 10 meses. Luego los llevamos a un segundo retiro, donde los ministramos con el Espíritu Santo, son llenos de la unción, y entonces los delegamos bajo la supervisación de su maestro, que es el que lo ganó, a abrir otra célula. ¿Cómo abrimos? Hacemos lo mismo que hicimos al principio del ciclo, el listado de personas. Y así, 1 ciclo, 2 ciclos. Nosotros hacemos 4 ciclos al año. 4 veces hacemos eso en el año. Tenemos cosecha 4 veces al año. Y la iglesia está unida. Cuando oramos todos por lo mismo. No es que las damas oran por allá, los jóvenes por allá, los matrimonios oran por allá, los hombres, no. Todos oramos por lo mismo. Cuando hay que ganar, todos vamos a ganar. Cuando hay que consolidarlos, todos consolidamos. Hay un orden. Cuando hay que enseñar, en la escuela todos enseñamos. Entonces la iglesia tiene una sola voz. Ya no hay culto de caballeros, ya no existe más eso. Gracias a Dios. Bueno, es un desafío, pastor, es un desafío, pero está para el que lo quiera tomar. Eso es lo que se conoce como un discipulado, que ustedes lo tienen ahí, hacer discípulos y multiplicarse. ¿Y cómo van a ser discípulos? Y más, ¿cómo se van a multiplicar? Si no hay un modelo, si no hay un sistema. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por sistemas ordenados. Si no, Dios va a traer gente. No, ¿qué no va a traer gente si no hay una planificación? Dios quiere que planifiquemos, que ordenemos. Para eso nos dio estrategias. Y vos mirás la Biblia, las grandes victorias siempre fueron planificadas estratégicamente. ¿Podemos orar? Ahora, ¿por qué quiero orar yo? ¿Por qué quiero orar? Quiero orar
para que todo lo que se escuchó aquí pueda dar fruto, pueda encontrar uno, dos o tres con el anhelo de decir: yo quiero ser discípulo, yo quiero crecer, yo quiero ser parte de un discipulado, quiero bendecirlo nada más. Después el pastor orará y él sabrá qué hacer. Y yo vine a traerles un problema, pastor, pero bendito problema. Por eso digo, puede ser esta la última vez que nos veamos. No sé. O no lo sé. Pero, Dios sí lo sabe. Dios lo sabe, correcto. Nos ponemos de pie. Muchas gracias por su atención.